Los lobos son criaturas rodeadas de muchos mitos y leyendas, usados para advertir de los peligros que puede llegar a tener la vida, normalmente siendo la figura antagonista o malvada del relato. Criaturas misteriosas que no dudarían en clavarte los colmillos y matarte a mordiscos. Pero eso es en la actualidad. En realidad, el lobo es una criatura dual, ya que en un relato puede ser un monstruo y al siguiente ser un ser de luz, ya que los lobos se han usado como símbolos de astucia, valentía y fortaleza, apareciendo en varios mitos relacionados con la fundación de ciudades, clanes o dinastías. Pero somos humanos. Y aunque la loba Luperca le diera de mamar a Rómulo y Remo, aunque los aullidos de unos lobos guiaran a los supervivientes de un diluvio, aunque en ciertos sitios sea un símbolo de fecundidad, aunque un ejército de lobos detuviera una invasión, aunque se vea como un animal protector, somos humanos. Y tendemos a centrarnos en la parte negativa de esta dualidad, por lo que recordaremos que los lobos son criaturas de las tinieblas. Recordaremos al lobo con un nombre caricaturesco, el lobo feroz. Recordaremos el cuento del lobo y los tres cerditos, en el cual el lobo intenta comerse a los tres hermanos. Recordaremos el cuento del lobo y los 7 cabritos, donde termina lleno de piedras tras comérselos. Recordaremos la historia de Pedro y el lobo, donde un joven advierte de un lobo inexistente en busca de atención, hasta que el lobo viene de verdad y nadie le cree. Recordaremos el relato del lobo y el cordero, donde el lobo termina comiéndose al cordero. Y recordaremos el cuento de Caperucita Roja, donde una niña va a llevarle comida a su abuelita, pero por el camino se encuentra al lobo. Se separan, pero al llegar a casa de su abuelita ve que su abuelita está extraña. Tiene los ojos distintos, las manos más grandes, dientes más grandes. El lobo se comió a su abuela. El lobo se comió a la niña. Y un cazador que caminaba cerca lo escuchó. Disparó al lobo. Sacó a la abuela y nieta de las tripas de la bestia, rescatando a las dos, justo antes de llenarlo de piedras, coserlo y tirarlo al río. Todas son fábulas con su respectiva moraleja. Todas son fáciles de interpretar con el dilema, que se nota en las comillas, de si preferirías estar en el bosque sola con un hombre o con un oso. Pero antes de seguir hablando, veo debido presentarme. Hola, soy Dunia, escritora e ilustradora. Y vamos a hablar de Caperucita Roja con un speed paint de una ilustración de mi próximo cuento, Me llamo Alicia, el cual estará disponible en Amazon en un futuro próximo. Así que estaros atentos. Y para luego no romper con el hilo narrativo del vídeo, te invito a darle me gusta al vídeo y cuando termine suscribirte y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y ninguna actualización sobre este cuento que la verdad es que estoy muy orgullosa de haberlo escrito, ¿vale? Ahora sí, espero que disfrutéis del vídeo y comencemos. Los relatos siempre han formado parte de la vida del ser humano, empezando desde la prehistoria, donde a falta de escritura por la que plasmarlos, pintaban, cantaban o contaban, llegando a nuestros días donde yendo a una biblioteca puedes conocer dichas historias. Pero Caperucita no es prehistórica, ni actual. Por lo que situémonos en Francia, siglo XVII. En las fiestas, las damas y caballeros se entretenían contando cuentos populares, incluso añadiendo nuevos detalles para modificarlos. Cuentos que habían pasado de boca a boca, que probablemente no eran contados ni con las mismas palabras que al ser inventados. Cuentos que al añadir y modificar detalles cambiaban y se seguían transformando. En ese ambiente, Charles Perrault, disculpad si digo mal el nombre, se percató del poder de sugestión de los relatos en la tradición oral. Y es que, aunque no está muy claro cuándo se inventó el teléfono escacharrado, la manera en la que antiguamente se contaban los cuentos populares era muy similar a este juego. Solo hace falta que un eslabón de la cadena lo entienda mal para que se desfigure por completo. Por esa misma razón, Perrault transcribió de manera elegante hacia un público infantil
todos esos cuentos populares, que si alguno ya conoce algunos de los que estoy hablando, pues lo de infantil no sé de dónde lo sacaron, pero muy bien. Publicando en 1697 los cuentos de Mama Oca. Os diría el título en francés, pero como no quiero pegarle una patada al idioma francés, no voy a decirlo. Bueno, pues este era un recopilatorio de muchos cuentos conocidos y entre las páginas de la historia de la Bella Durmiente y Barba Azul podemos encontrar el de Caperucita Roja. En este caso es uno de los cuentos más célebres del recopilatorio y pudo tener inspiración en un suceso ocurrido antes de la publicación del texto. En esta versión de Caperucita aparece un detalle ligado a la legislación de entonces que me ha parecido interesante y divertido de añadir en el vídeo y contaros. Entonces, pues lo voy a decir, que es mi vídeo para algo. En aquel lugar y tiempo, la plebe no podía llevar armas de ninguna índole. Los únicos que tenían permitido salir armados eran los nobles. Pero estos nunca salían a cazar en solitario. Por eso es que en la versión de Perrol no se hace mención de ningún cazador. El personaje del cazador se introduce por los hermanos Grimm, ya que las leyes de su localización y tiempo les permitía ir armados. Entonces, los hermanos Grimm crearon un personaje así porque sí. No tiene sentido, ¿no? No. En la versión de Perrol, el lobo ve leñadores en el bosque. Es por eso que no ataca a Caperucita en ese instante. El lobo teme a los leñadores. Además, que por legislación los leñadores eran los únicos que podían ir armados, ya que pues su oficio lo requería. Tocaría bastante las narices que el leñador no pudiera llevar hacha, ¿eh? Delictivo. Y aunque actualmente el siguiente dato pueda parecernos extraño, en aquel entonces no era tan raro. Igual actualmente para ciertas familias tampoco sea extraño. Y es que al final del relato de Perrol, el lobo le pide a Caperucita que se meta en la cama con él. Pero hay que verlo desde los ojos de la niña y la época, y es que en aquel entonces era común que la familia durmiera en la misma cama. Por lo que si Caperucita creía que aquella era su abuela, lo extraño desaparece, aunque actualmente lo podamos ver con otros ojos distintos, sobre todo si nos metemos en el personaje del lobo. Y es que también nos deja una clara visión de la época y localidad sobre los lobos. Y es que, además del dato familiar de Caperucita y el lobo, también nos deja una clara visión de la época y localidad sobre los lobos, ya que la población estaba en expansión, entrando en un antiguo territorio salvaje, provocando una escasez en los alimentos que estos animales consumían, obligándolos a entrar en aldeas en busca de comida, desencadenando en muchos ataques de lobos. Perrol refleja un miedo a los ataques de lobos, ya que las historias de estos ataques no escaseaban. De hecho, se cree que la historia de Caperucita fue inspirada en un suceso. Una niña en una granja que fue atacada por un lobo. Lo distinto y lo que tanto impactó de aquella historia para que los nobles pidieran información a los sirvientes y campesinos fue que el lobo que la atacó dejó su cabeza intacta, algo extraño en los ataques de lobos. Pero esto es solo lo que Perrol quería transmitir, lo que él veía en su sociedad, las leyes que indirectamente introdujo en el relato. Por eso es que algunos identificamos un cazador o un leñador, puede que ambos. Y es que todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, o al menos una versión de las muchas que hay. Aún así, los hitos son los mismos. Una niña va a casa de su abuelita, en el camino se encuentra a un lobo, el cual le dice a dónde va, el lobo llega antes que ella donde la abuela y el resto es historia. Los personajes cambian, el simbolismo es el mismo y el final varía. En la original, la abuela y nieta mueren. Su supervivencia fue añadida más tarde por otros autores como los hermanos Grimm. ¿Y es que la sociedad afecta tanto a los relatos? Perrol vivía en una sociedad que temía a los lobos por los muchos ataques y vidas perdidas. Los hermanos Grimm suavizaron el relato añadiendo la supervivencia de la protagonista y su abuela. El escritor y sus ideales afectan tanto a los textos. Perrol plasmó el miedo por los lobos, advirtiendo de los animales salvajes del bosque, algo que en su momento era más peligroso que cualquier otra cosa. Actualmente podemos ver el cuento de Caperucita de una manera similar,
pero a su vez distinta. Perrault se centró en los peligros físicos, sin metáforas que escondieran humanos tras bestias, porque para él lo peligroso eran los lobos. Pero Perrault era una sola persona, un hombre. Seguramente si le dieran a elegir entre encontrarse un hombre o un oso en el bosque, elegiría a un hombre, porque probablemente él habría sido el hombre que estuviera en el bosque. Porque una gran parte de los hombres de la historia mundial serían el hombre que estaría en el bosque, porque solo hay que buscar las edades de ellos y sus parejas, esposas o amantes, da igual cuáles. Ahora, volviendo al dilema, entre muchas comillas, una vez más. ¿Y si en vez de un oso ponemos un lobo? ¿Qué preferiríais? ¿Estar sola con un lobo en el bosque, el cual te matará al instante? ¿O un hombre? Caperucita Roja sabe muy bien la respuesta. La sabe tan bien que maldice el momento en el que sobrevivió. Y es que es la única que vivió el ataque para contarlo, y aún así la ridiculizan, le echan la culpa y la apartan. El cuento original advertía de los animales salvajes del bosque. Ahora parece una advertencia sobre los peligros de andar sola por la calle. Ahora es la realidad de muchas personas. Puede que no las atacara o matara a un lobo, pero un hombre sí. Y desgraciadamente muchas tienen que vivir con ello. Muchas no podrán superarlo. Y muchas otras no podrán ver el amanecer que Caperucita vio. A todas esas personas que sintieron un lobo cerca y consiguieron huir, sobrevivir heridas, también a quienes murieron en sus dientes. A todas esas personas va dedicado Me llamo Alicia, el cuento en el que Caperucita no descansa en paz y tampoco fue rescatada, el cuento en el que Caperucita no recuerda ni su nombre y tiene que vivir con las secuelas de aquella noche en el bosque. Y si a mí me preguntan, no quiero ser otra Caperucita. Agur.